Esto cada vez se pone interesante, se enciende, porque el presidente Petro detiene a Álvaro Uribe Vélez con triple golpe en su cara. En pocas palabras, Uribito debe estar en la cárcel, pero ya, y quedó absolutamente destrozado. Y otro que los tiene, eso sí, con el agua al cuello, es el mismísimo senador y precandidato Iván Cepeda, pues empieza a denunciar nuevamente las jugadas y estrategias en su contra. Ahora, con lo que siempre ha manejado Tomás y Jerónimo Uribe, que el heredero de las FARC, que el candidato de las FARC, que esto, que aquello y lo otro. Y ojo, que lo lleva a la Corte Suprema de Justicia, porque miren, nueva campaña calumniosa en contra mía y de mi padre. He recibido una carta que se hará conocer a la opinión pública en la que se nos acusa mendazmente a mi padre y a mí de graves crímenes. Es parte de los intentos por vincularme falsamente con las FARC. Su presunto autor es el señor Camilo García. A primera hora la radicaré en la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se investiguen a fondo estas acusaciones temerarias. Ya nos damos cuenta que los miembros del Centro Democrático están totalmente asustados, están totalmente cagados del susto que empiezan a ejecutar una y mil maneras de sacar de la contienda política al senador Iván Cepeda. Ojo, desde antes incluso de la condena de Álvaro Uribe Vélez y ahora siendo precandidato presidencial, los tiene totalmente asustados. ¿Y esto qué es lo que sucede? Para que entendamos, es alguien que supuestamente sale exiliado del país, se va para Suecia, que en Colombia era amigo de Iván Cepeda, pero que por sus relaciones con Iván Cepeda empieza a recibir amenazas disque de las FARC. Por eso termina huyendo al país europeo. Miren, carta abierta sobre el pasado juvenil de Iván Cepeda. Mi nombre es Camilo García Giraldo. Soy escritor y filósofo colombiano residente en Suecia desde el año 1989, país al que llegué como asilado político. He escrito 9 libros de ensayos y reflexiones sobre temas filosóficos y culturales, sobre ética y religión y sobre la violencia, entre los cuales están ensayos de filosofía y cultura en el mundo contemporáneo, ética, razón y sufrimiento, y 3 volúmenes de cultura y humanismo. Entre otros, he sido colaborador además de las páginas culturales del Espectador y del Tiempo, y actualmente de la sección dominical cultural del periódico guatemalteco EP Investiga. Soy miembro desde hace muchos años de la Asociación de Escritores Suecos, de la que he recibido en varias ocasiones reconocimientos y estipendios por mi labor intelectual de escritor. Y, además, soy un convencido partidario, miren, del programa de reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro y del proyecto político progresista que representa el pacto histórico. Por esa razón, ante la perspectiva real de que Iván Cepeda se convierta en el candidato presidencial de pacto histórico para las elecciones del próximo año y en consecuencia en el más probable nuevo presidente del país, siento la obligación moral perentoria de publicar esta carta sobre su pasado juvenil. Conocí a Iván Cepeda a comienzos del año 97, cuando llegó a trabajar como profesor de filosofía en la Universidad Inca en Bogotá, después de cursar sus estudios en la Universidad de Sofía en Bulgaria socialista. Nos hicimos rápidamente amigos y le propuse a él y a otros profesores que nos reuniéramos periódicamente para leer algunos textos de Hegel y después de Gramsci, con el propósito de obtener una visión diferente, innovadora y original del pensamiento de Marx. Así lo hicimos, lecturas que culminaron con una conferencia pública que dicté en la universidad sobre el contenido de sus conceptos básicos como el bloque histórico y hegemonía cultural.
En septiembre, miren las acusaciones, del año 88, Iván Cepeda, quien era militante del Partido Comunista y solía visitar con su padre, Manuel Cepeda, la llamada Casa Verde, donde se encontraba el secretariado de las FARC. Me propuse que escribiera un artículo, ojo, o sea que Iván Cepeda le propuso que escribiera un artículo exponiendo de nuevo mis críticas a estos grupos guerrilleros y sobre la necesidad de iniciar unas negociaciones de paz serias con el gobierno para ser publicado en el periódico, en este caso, de debates preparatorios del Congreso del Partido Comunista que se llevaría a cabo en noviembre. Me negué diciéndole que hacía años me había retirado del partido. Sin embargo, me insistió varias veces diciendo que esos debates no se limitarían a los miembros del partido. En ellos podrían participar también personas no militantes. Finalmente, accedí a su insistente solicitud. Escribí un artículo reiterando mi posición crítica a la lucha armada y explicando las razones sobre la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo de paz entre este grupo guerrillero y el Estado. Pero menos de un mes después me llegó un sufragio a la casa en la que se me invitaba a mi propio entierro con el siguiente mensaje: el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Sospeché que lo más probable, miren, sospeché que lo más probable era que las FARC fueran las autoras de esa amenaza, pero por supuesto no estaba completamente seguro y como no estaba dispuesto a sacrificar mi vida por una causa ajena que no compartía para nada, me dirigí a varias embajadas europeas para solicitar asilo político. Miren, que obtuve del gobierno sueco en enero del año 89. Una vez instalado en el país nórdico con mi familia, escribí varias cartas a Iván Cepeda, ofreciéndole la posibilidad de conseguir recursos económicos para que continuaran organizando seminarios sobre el pensamiento de Gramsci y sobre temas filosóficos relevantes y de actualidad. Sin embargo, nunca me contestó, actitud que me generó una cierta inquietud. En el año 92 regresé al país con el propósito de buscar alguna editorial que publicara un largo ensayo que estaba de escribir sobre el significado de la gran novela de García Márquez, Cien años de soledad. Me encontré casualmente un día con Cepeda en un bus. Se mostró, en este caso, entusiasmado de verme y me invitó a comer al siguiente día para conversar y presentarme su novia, como en efecto así ocurrió. Fue a la única persona que le di el número de teléfono del apartamento de mi tía Cecilia, donde estaba alojado. Y sorpresivamente comencé a recibir unos días después unas llamadas en donde alguien con voz distorsionada me amenazaba de muerte. Concluí que no podía ser nadie más que el propio Cepeda o alguien mandado por él, quien me estaba haciendo esas tenebrosas llamadas. Decidí anticipar mi regreso a Suecia para evitar el riesgo de fallecer. Poco tiempo después llegó a Estocolmo un miembro del CINEP, una organización de derechos humanos de los jesuitas que tenían un gran prestigio en el país. Me reuní con él y le dije que estaba convencido de que la amenaza de fallecimiento que habría recibido me la había enviado Iván Cepeda. Quedó completamente sorprendido e incrédulo. Le contesté que comprendía muy bien su actitud, pero le pedía el favor que investigara la denuncia que le acababa de hacer. Al cabo de un año, me llamó por teléfono para comunicarme que había comprobado que era verdad lo que había dicho sobre Cepeda. Confirmación que me dio el dato que me faltaba para estar completamente seguro de que había sido él el autor de la amenaza que recibí. Y años después, en el 2008, estando en Bogotá con mi esposa, me encontré con Armando Orozco, un poeta y periodista militante del Partido Comunista que siempre había sido amigo nuestro. Nos hizo una confesión inesperada.
a la que había sido durante casi 6 años la secretaria de un comité semiclandestino de corte típicamente estalinista del partido, compuesto por 5 miembros y dirigido por Manuel Cepeda, y al que se había incorporado su hijo Iván, poco tiempo después de su regreso de Bulgaria en el año 87. Su función era investigar a militantes del partido o afines y cercanos a él en todo el país, sospechosos de ser críticos opuestos a las FARC o traidores a la causa revolucionaria que representaban. Los llamaban personas incómodas y una vez ubicados con certeza, se informaba al secretariado de esta guerrilla para que ordenara a un comando amenazarlos o pues mandarlos con chuchito y así obligarlos a salir del país. Fue lo que hicieron exactamente conmigo. Días más tarde, además, Armando me contó que uno de los casos que más impactaron a su esposa Isabel fue el de la esposa de Jorge Enrique Botero, quien había sido también militante del partido y se había convertido en una especie de periodista oficial de las FARC. Este comité encontró que su mujer era también una persona incómoda, pero en consideración a la fidelidad de Botero había mostrado con las FARC, le informaron lo que sabían de ella y de su propósito de informar al secretariado para que ordenara su fallecimiento. Y este, en vez de oponerse a ese plan criminal, lo aceptó sin pestañear. Muchos de los crímenes que encargó este comité a las FARC quedaron impunes y guardados en secreto en la memoria de sus autores. Isabel nos contó eso tal vez porque consideró con razón que era una forma de revelarme la identidad de lo que me habían amenazado a mí sobre este tipo de situaciones y de reparar así el daño que me habían hecho. Le pedí entonces que era vital y esencial que entregara las actas de esas reuniones a la Fiscalía General de la Nación para que abrieran una investigación e imputara a los miembros de ese comité y por lo tanto a Iván Cepeda también los cargos de coautores de los crímenes que lo ordenaron cometer junto con los miembros de las FARC. Me contestó que no lo podía hacer, aunque quisiera, porque de hacerlo firmaría su sentencia de fallecimiento. Después de lo que le pasó al señor Manuel Cepeda, ocurrido en el año 95, al parecer a manos de miembros del ejército, Iván se ha empeñado hasta ahora en ocultar sus actividades criminales al mando de ese comité, que son también en buena medida las suyas, presentándolo falsamente ante la opinión pública como defensor de los derechos humanos y presentándose a sí mismo también como su legítimo y natural heredero, miren eso, heredero en la lucha que tiene esta organización colombianos y colombianas. Es increíble. Y como lo llaman, el mismo mensaje de Tomás y Jerónimo Uribe, heredero de esos derechos. El mérito que tiene que haber contribuido a llevar a Álvaro Uribe Vélez, el criminal más poderoso que ha tenido Colombia en las últimas décadas, ante la justicia, en donde fue procesado y condenado 12 años de prisión por la valiente y prueba jueza Sandra Heredia por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, no le exime de ninguna de la responsabilidad que tuvo en eso. Y cuando pienso en Isabel García y en su compañero de toda su vida, el poeta Armando Orozco, quienes me dieron esa información, los asocio con la idea de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, personas normales, incluso de corazón bondadoso y generoso, que terminan siendo cómplices de estos actos debido a que quedaron atrapadas en el aparato político ideológico del Partido Comunista Estalinista del país, que consideraba a la guerrilla de las FARC como su brazo armado, quien había que defender a toda costa. Camilo García Giraldo, con cédula de Bogotá, Estocolmo, 26 de agosto del año 2025. Este es el mismo mensaje que queda en evidencia por Tomás y Jerónimo Uribe. Supuestamente, el señor Camilo García Giraldo es este. Porque usted me pone a seleccionar ahí
un texto de la variedad de los 75 que forman el libro. Este libro está compuesto por 75 textos diferentes. Este es la persona que se habla, que supuestamente escribió esa carta y que está revelando los planes de Iván Cepeda. El uribismo está totalmente asustado y están inventando cualquier estrategia para atacar no solo a Petro, sino al mismísimo senador Iván Cepeda. Están absolutamente locos, absolutamente mal de la cabeza. Incluso Álvaro Uribe Vélez, perdón, le respondía a Gustavo Petro. Petro decía, yo estudié economía en el Externado de Colombia, mi tía Elvinia fue secretaria privada de los Inestrosa y falleció trabajando para ellos. Me entristece que la Universidad Liberal, de la que aprendí a ser libre pensador, ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano. Se pone a favor del ataque alevoso que pseudojuristas y prensa le han hecho a la jueza Sandra Heredia. Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez para salvar a quien se acusa de masacres. No le gustaba para nada al mismísimo Álvaro Uribe Vélez este tipo de acusaciones y le respondía, un presidente que solo respeta por miedo a bandidos, que son sus benefactores, no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de Betty la Fea. Miren este nivel de argumentación que hay por parte de Álvaro Uribe Vélez y lo que le pretende vender a la extrema derecha, al pueblo colombiano, acusándolo incluso de lo de Betty la Fea. Obviamente que Petro no se guardó nada. Y lo que vamos a ver es la peinada del siglo. Pues, ¿qué sucedía? Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza. Esa misma jueza valiente y honrada que no le tembló los pantalones para enfrentarlo. Algo que históricamente utilizaron con Francisco Barbosa para esconder este histórico juicio. Recordémoslo, un histórico juicio que le sacaron en pocas palabras el 4 letras en las administraciones de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Y aquí donde empiezan a culpar a Petro políticamente. Quizás puede sentirse poderoso porque a su jauría le replicó toda la prensa de los poderosos, pero ese poder conjunto no es más que asociación que ha delinquido, tratando de tapar un genocidio, un crimen contra la humanidad. Genocidio ha sido la muerte sistemática de los colombianos y colombianas por odio político. El odio político no es más que una pluralidad de razones de negocios y las razones de negocio no son más que intereses muy bajos. Casi siempre comienzan porque se quiere la tierra del vecino o se le quiere subir el jornal a los peones. Pero sus palabras solo revelan su carácter. Se enfurece porque se defiende a la jueza que lo condenó. Claro que la defiendo. Hoy ella está como estuvo Policarpa Salabarrieta en la hoy Plaza de Mártires en Bogotá, que no era en ese entonces más que la huerta de Jaime. Ahora colegas suyos quieren fusilarla y la insultan solo porque usted la insulta. No lo hacen por usted, sino porque han sido cómplices del genocidio y lo aplauden. Ay, Alvarito, no la pasa, pero que para nada bien, señores. A mí no me abrazó Pablo Escobar, ni me subí en el caballo del viejo Choa, ni tengo hermanos ni sobrinas mafiosos. Ojo, el clan Cifuentes Villa, Cifuentes Uribe, que en capítulos anteriores habíamos ya anunciado. Ni desaparecí papeles de la Aerocivil Antigua cuando le entregaba a los amigos de Pablo Escobar las licencias de aterrizaje, las licencias de utilizar las pistas. Ni le di papeles para que actuaran con armas contra los campesinos.
a los hombres como las Convivir Guaymaral o las del Cóndor, donde estaba el asesino del futbolista Andrés Escobar o alias el Tubo Villegas. Miren eso, como Petro le sigue diciendo en la cara que Álvaro Uribe Vélez es un qué, un paraco. En las universidades por las que he pasado, el Externado, la ESAP, la Javeriana, la de Lovaina y la de Salamanca, donde hay una placa con mi nombre, ojalá entren todas las pelinteñidas del mundo y las que no lo son, porque entrarán mujeres que tendrán la valentía de cambiar el mundo sin miedo a los cobardes ni a los que hacen este tipo de accionar. Usted y yo deberíamos aplaudirlas, pero veo que usted no la aplaudirá, porque se enoja con las mujeres valientes porque toman decisiones que usted no ha ordenado. Le confieso, hubiera corrido a salvar a Policarpa, porque no hablo de ficciones peliteñidas, sino que hablo del respeto que siempre debe tener la mujer y la justicia, que es también mujer y diosa, y no es una ficción, como tampoco la diosa libertad o la diosa razón, porque son las musas que influencian el espíritu de la mujer y el hombre demócrata, inspiraciones que al parecer su alma no tuvo. Policarpa fue una inspiración y también la jueza Heredia. No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado. Ojalá una vez cumpla su pena o salga libre y pueda mirar de frente al pueblo colombiano, ese mismo que vertió su sangre en el huracán del odio que se desató de nuevo desde las Convivir. Impresionante mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, que en pocas palabras le canta la tabla y le dice: señores, usted es un paraco. Usted es alguien que le hizo mucho daño al país. Mientras tanto, yo soy un presidente que trata de construir la paz y la reconciliación en nuestro territorio. Por eso es fundamental este mensaje. Conocer a Colombia y dejarnos de todo eso que pretende vender Álvaro Uribe Vélez y acoplar el mensaje de Petro, que es la construcción de paz y reconciliación en nuestro territorio. Así que, colombianos, sigamos construyendo ese mensaje. Fuera eso, fuera ese tipo de mensajes de Álvaro Uribe Vélez y todos sus secuaces. Y vendamos paz, paz y paz. Porque Colombia merece paz y seguiremos construyendo paz. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, construyendo paz y reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.